muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Susana Rasmussen, pertenezco a Thermo Fisher Scientific, es una empresa, ¿cierto? Y soy especialista en el área de secuenciación para Latinoamérica Sur. Veo todos los países del sur, bueno, y en uno de mis viajes a Perú pude conocer a New Vida. Oh, desapareció mi pantalla. ¿Qué hice? Denme un minuto, no sé qué hice. Alguna lecera hice. Ahí está, ahí volví. En algunos de mis viajes conocí al doctor Duarte, bueno, conocí New Vida y finalmente logramos presentarles nuestras soluciones de secuenciación masiva y logramos instalarnos ahí, así es que ya llevamos, creo que ya vamos a cumplir un año trabajando juntos. Y bueno, tal como decían, voy a presentarles nuestra solución de secuenciación masiva para la selección de embriones. Esta es la agenda que les propongo. Bueno, primero les voy a mostrar un poquito de las soluciones que tenemos para el área de salud reproductiva. Después les voy a contar un poquito de secuenciación masiva porque por las charlas que ya escuché, bueno, veo que conocen bastante, pero no sabía si todos la conocían, así que hice un poquito de eso. Y después ya voy a entrar al tema específico. Primero comentarles que nosotros como empresa, como Thermo Fisher, somos una empresa que nos gusta, que ofrecemos a todos nuestros clientes soluciones completas. Ya esto quiere decir que vamos, en un caso práctico, desde la toma de la muestra, el procesamiento, el análisis de la muestra, hasta tener un resultado y muchas veces un informe. Y esto nos permite movernos en un área bastante grande, que va desde la investigación, desde la investigación translacional y ya llegando a la ciencia aplicada o al diagnóstico como tal. Y aquí nos movemos en muchas áreas, en biología molecular, análisis genéticos, y ya lo que es muy aplicado tenemos identificación humana, salud animal, entre otras cosas. Pero nuestra idea, como les digo, es siempre presentarles a nuestros clientes, ofrecerles estos portafolios completos que les permiten poder avanzar de mucho mejor manera en sus áreas de investigación o en sus áreas de trabajo. Específicamente en lo que tiene que ver con el área de salud reproductiva, nosotros tenemos portafolios y tecnologías que cubren bastantes etapas o la mayoría de las etapas dentro del ciclo reproductivo, y aquí quería mostrarles algunas. Por ejemplo, tenemos para el análisis de portadores soluciones que van por secuenciación masiva, que es como nuestro kit se llama Carrier-seq, y también tenemos soluciones asociadas a análisis de fragmentos, a secuenciación capilar, que ya son específicas. Oye, ¿y qué fue? Ni una gota de dolor. Alguien escucho por ahí. Que son específicas de enfermedades monogénicas, que se hacen por electroforesis capilar. Tenemos también para el área de tamizaje genético implantacional soluciones para análisis de aneuploidía, que es lo que yo les voy a mostrar y lo que han hablado ampliamente, y también para enfermedades monogénicas, todo esto por secuenciación masiva. Tenemos en los estudios prenatales soluciones asociadas a microarreglos. Luego, lo que se relaciona con el tamizaje neonatal, tenemos soluciones utilizando PCR en tiempo real. Y finalmente ya para estudios postnatales también tenemos arrays diseñados, soluciones diseñadas con nuestras soluciones de arrays, de microarrays. Lo que yo les voy a comentar hoy día entonces tiene que ver con secuenciación masiva y el tamizaje genético preimplantacional. Como voy a hablar de secuenciación, me fui un poquito más atrás y quería comentarles muy brevemente cómo ha sido la evolución de la secuenciación en estos últimos años. La secuenciación comenzó por el método de Sanger, es el método conocido, ¿cierto? Que incluso Sanger ganaron un premio Nobel por esta técnica, y comenzó que se hacía en geles de acrilamida, unos geles bastante largos, donde se ocupan nucleótidos, ¿cierto? Y didesoxinucleótidos. Estos didesoxinucleótidos dentro de la reacción de la DNA polimerasa
cuando son incorporados dentro de la reacción, cuando está creciendo la hebra, cuando estamos sintetizando o replicando la hebra, va a frenar la síntesis de esta nueva cadena. Por lo tanto, va a quedar truncada ahí. Y eso nos va a permitir que a partir de un fragmento nosotros vamos a tener fragmentos de diferentes tamaños, ¿cierto? Que van a terminar en los diferentes didesoxinucleótidos. Como estas reacciones se hacían por separada, vamos a tener un carril donde todo termina en A, otro carril donde todo terminaba en T, en C y en G. Y así se iba leyendo. Después esta tecnología fue transferida a un capilar, y es lo que se llama electroforesis capilar. El mismo gel que nosotros teníamos, que era muy grande, se transfiere a un capilar, que es muy pequeño, y bueno, tiene la misma base, migran por tamaño, y esta reacción que se hacía en 4 tubos pasó a hacerse en un solo tubo, todas juntas, y los didesoxinucleótidos esta vez fueron marcados con fluoróforos diferentes cada uno de ellos. Por lo tanto, a medida que se hace la electroforesis capilar, los fragmentos de diferentes tamaños que van a terminar en diferentes nucleótidos y por lo tanto van a tener asociado un fluoróforo diferente, al pasar por el detector vamos a ver cuál es el fluoróforo, por lo tanto sabemos cuál es la última base y ahí vamos anotando. Y lo último es la secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación que empezó más o menos en los años 2000, lo que nos ha permitido poder avanzar en poder obtener una mayor cantidad de datos que con la secuenciación capilar y además en tiempos bastante más cortos que lo que se hace por electroforesis capilar. En este sentido, solo para tener claras las diferencias, nosotros con la secuenciación de Sanger, que se hace actualmente por secuenciación capilar, como les digo, lo que vamos a tener es un blanco de DNA, o sea, un fragmento, al cual nosotros vamos a hacer un PCR. El PCR lo que nos va a permitir es amplificar este fragmento, y después vamos a obtener solo una secuencia a partir de ese fragmento. ¿Cuál es la diferencia con la secuenciación masiva o con la secuenciación de nueva generación? Nosotros podemos tener múltiples blancos de DNA, o sea, mucho más que un fragmento. Cada uno de estos fragmentos nosotros los vamos a amplificar de manera individual, con una amplificación clonal, y lo que vamos a obtener son múltiples secuencias. Entonces, además de tener múltiples secuencias utilizando esta secuenciación masiva, podemos en la misma corrida de secuenciación mezclar diferentes pacientes, por los pacientes, muestras, dependiendo de lo que estamos trabajando. En el caso de ustedes son pacientes, ¿cierto? Embriones. Y lo que vamos a tener son muchos amplicones asociados a muchas muestras y vamos a obtener una gran cantidad de secuencias. Por eso hablamos que la secuenciación Sanger tiene un blanco y una secuencia, y la secuenciación masiva varios blancos y múltiples secuencias. Esa es la diferencia. Ahora, solo para aclarar, porque no vamos a hablar de secuenciación capilar, estas técnicas son técnicas complementarias. La secuenciación masiva no ha venido por el momento, no sé qué va a pasar adelante, pero por el momento no reemplaza la secuenciación capilar. De hecho, nosotros, si encontramos alguna mutación nueva que nunca ha sido descrita y que se encuentra por secuenciación masiva, hay que ir a confirmarla por secuenciación capilar, ya que sigue siendo actualmente el gold standard de la secuenciación como tal. Quería mostrarles un poquito de la tecnología Ion Torrent, que es la tecnología que tienen actualmente en Genómica Lab y con la que están haciendo los análisis de aneuploidía en los embriones. Nosotros hablamos que nuestro chip es la máquina, y nuestro chip es esto que yo les muestro acá, que es un semiconductor que consta de millones y millones de pocillos que están en la superficie. Aquí hay un corte, yo les muestro el corte de este semiconductor. ¿Qué es lo que ocurre en este semiconductor? Bueno, en cada uno de los pocillos de este semiconductor va a ocurrir una reacción de secuenciación. Y en cada uno de estos pocillos lo que nosotros vamos a tener es un fragmento de DNA que va a haber sido amplificado de manera clonal, que es lo que se muestra acá. No veo mi mouse aquí. ¿Qué es lo que se muestra acá? Todos estos fragmentos son los mismos.
Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un flujo secuencial de los nucleótidos uno a uno y van a ir pasando por los pocillos, y cuando se incorpora uno de esos nucleótidos, lo que quiere decir que la hebra templado tenía el nucleótido complementario, la DNA polimerasa incorpora este nucleótido, y el hecho de incorporar el nucleótido hace que se libere un protón. Eso genera un cambio de pH que es sensado por este semiconductor. Ese cambio de pH es convertido a una señal como cambio de voltaje, y nos indica que hubo incorporación de los nucleótidos. ¿Qué pasa si había, por ejemplo, una región que tenía más de un nucleótido, o sea, que tenía el mismo nucleótido repetido más de una vez? Esta señal va a ser, dependiendo si era 1, 2 o 3, o lo que sea hacia arriba, va a tener una señal amplificada de 1, 2 o 3. Por lo tanto, podemos ver qué es lo que está pasando ahí. Esa es nuestra tecnología de secuenciación, que es la tecnología Ion Torrent. Vamos entonces específicamente a nuestra solución para el tamizaje genético preimplantacional, a nuestras soluciones en realidad, porque les voy a mostrar dos. Esto lo habló el doctor Álvarez, pero bueno, se los doy así como muy general. Bueno, ¿qué es el tamizaje genético? Es el análisis de los embriones durante el proceso, y se realiza después de la fertilización, ¿cierto? Y antes de la implantación. Tenemos el tamizaje genético de aneuploidías, o PGS también se conoce, y el tamizaje genético para enfermedades monogénicas, o PGD. Cuando hablamos de aneuploidías, hablamos en el cambio en el número de cromosomas dentro de, en este caso, de una célula. Hay algunas que son muy comunes, que ustedes conocen. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, que es la trisomía en el cromosoma 21, o el síndrome de Edwards, que es trisomía en el cromosoma 18. Y también puede ocurrir que encontremos aneuploidías en los cromosomas sexuales, como por ejemplo el síndrome de Turner, donde nos falta uno de los cromosomas X, o el síndrome de Klinefelter, donde tenemos extra un cromosoma X. ¿Por qué tenemos que analizar o realizar estudios de aneuploidías? Bueno, esto también lo presentaron bastante. Hemos visto que, o se ha visto en realidad, que a medida que aumenta la edad de una mujer, la prevalencia de aneuploidías en los blastocistos aumenta considerablemente. También se ha visto que, también asociado a la edad, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Pero lo que sí se ha visto, y aquí es donde en el fondo se dice el beneficio habla por sí solo, se ha visto que cuando se han hecho estos estudios de aneuploidías preimplantacional, el riesgo de que el niño al nacer presente realmente una aneuploidía es, incluso en edades avanzadas de una mujer, es del 3%. Por lo tanto, hay un muy buena evidencia, o por lo menos para mí bastante sustentable, que muestra cuáles son las ventajas de esta técnica. ¿Cómo hacemos nosotros esta técnica? Bueno, tenemos dos opciones. Nosotros, ¿cierto? La solución que nosotros tenemos va desde que ustedes ya tomaron la biopsia, y la biopsia nosotros podemos recibirla desde el día 3, donde ustedes pueden obtener solo una célula, y debido a las características que tiene nuestra tecnología, donde una de ellas es que necesitamos muy poco input de DNA para poder tener resultados reproducibles y la sensibilidad, con alta sensibilidad, podemos entonces hacer una biopsia en el día 3 y tomar solo una célula y trabajar con ella. Y también está la opción, que es lo que ustedes más han hablado, es tomar la biopsia en el día 5, donde podemos tomar entre 5, incluso hasta 10 células para poder hacer los análisis. También vi que habían mostrado las diferencias entre las diferentes tecnologías que se pueden utilizar para el estudio de aneuploidías,
Y aquí entonces yo, para no ir en detalle con las que ya conversamos, les voy a destacar nuevamente cuáles son las ventajas de la secuenciación masiva sobre las otras tecnologías que comentó el doctor que estaban descontinuadas, obsoletas, pero sí tengo varios clientes que todavía las ocupan, o varios lugares que conozco que todavía lo ocupan. Si bien el costo de la inversión en tecnología como tal, en equipamiento, es alto y la complejidad sí es más alta que las otras técnicas, tiene ventajas de que la resolución también es muy alta. Entonces nos permite poder determinar un mayor número de características dentro de la muestra. Aneuploidías completas, evaluar el mosaicismo, el número de copias, otras locaciones. ¿Ya? Y estas tecnologías son unas tecnologías bastante rápidas. En menos de 12 horas ustedes pueden ir desde el procesamiento de la biopsia hasta el resultado. Eso es muy bueno cuando se trabaja con embriones frescos y están como a la espera para poder hacer la implantación. Ya cuando trabajamos con embriones congelados, quizás el tiempo de espera no es tan fundamental, pero sí cuando es fresco. Este es nuestro flujo de trabajo que se los quería comentar. La secuenciación masiva en general tiene unas etapas que son bastante clásicas y que se repiten para cualquier aplicación. Está primero la preparación de la librería, luego viene la preparación del templado, secuenciación, análisis. Ese es un flujo de trabajo muy general. En este caso, cuando nosotros estamos hablando del tamizaje para aneuploidías, la preparación de la librería tiene una etapa donde nosotros, recuerden que podemos tomar desde una célula, por lo tanto, de verdad la cantidad de DNA que nosotros tenemos ahí es muy poca. Entonces hay una etapa previa donde nosotros preamplificamos el genoma, ¿ya? Completo. Luego de hacer esa preamplificación, comenzamos con la preparación de librería como tal, que es donde nosotros vamos a preparar la muestra para todos los procesos que vienen después. Luego viene la preparación del templado. En esta preparación del templado va a ocurrir esta amplificación clonal de cada uno de los fragmentos que yo obtuve de la preparación de librería. Y finalmente vamos a tener la carga de este chip, donde cada una de estas amplificaciones clonales va a quedar en cada uno de los pocillos del chip. Y luego vamos a realizar la reacción de secuenciación que ocurre en un equipo que es un secuenciador, ¿cierto? Y después tenemos entonces todo lo que es el análisis, que es un análisis bastante, yo diría que es un análisis automatizado, no bastante automatizado. Aquí les muestro el análisis, en general la secuenciación masiva, y no sé si ustedes comparten esta observación, digamos, lo que más le da miedo a las personas que no la conocen quizás un poquito más allá es la cantidad de datos que se generan y cómo voy a manejar estos datos. Pero en realidad cuando nosotros hablamos de soluciones y de que ofrecemos soluciones, ese problema ya lo tuvo otra persona, lo solucionó y se los entrega a usted resuelto, digamos. Y eso es lo que tiene que ver con el software y los algoritmos de análisis y cómo nosotros vemos los resultados que andamos buscando. Cuando nosotros hacemos una corrida de secuenciación, lo primero que vamos a ver del resultado es cómo nos dio la corrida, que es lo que nosotros vemos acá. Esto que ustedes ven en rojo es la zona de carga del chip, es donde van todos estos bits, no les hablé de los bits, pero cada uno de estos fragmentos va a estar asociado a una esfera y se van a posicionar dentro de todos los pocillos del chip. Y si el chip está bien cargado, o sea, donde hay carga, está bien rojo. Y después, si hay menor densidad de carga, va a ir pasando por diferentes colores hasta cuando queda en azul, donde no hay nada. Nos da también resultados como tamaño de fragmento promedio de la muestra, si había policlonalidad en la muestra, o sea que secuencien más de un fragmento por pocillo. Y entonces nos da en el fondo los parámetros de calidad de cómo nos salió la secuencia y nos va a eliminar todo lo que no sirve o son datos de baja calidad o si habían primers metidos entre medio también. Y después con estos datos nosotros vamos a ir a un software de análisis específico que es para el área de reproducción.
Este software de análisis nos va a permitir visualizar los resultados de una manera bastante homogénea. Podemos verlo como una multivisualización como la que tengo acá, o esto que le gusta mucho ver a algunos genetistas, que es como mirar el cromosoma como tal. Tenemos diferentes algoritmos de análisis para los datos. Ustedes pueden, dentro del flujo de trabajo, elegir si quieren usar uno, dos, o los tres. Esto es muy a pedido. Tenemos el flujo default. Bueno, lo que hay acá abajo, yo entiendo que ustedes ya conocen muy bien esto, pero acá abajo lo que se ve son todos los cromosomas, del 1 al 23, y luego los cromosomas sexuales, ¿cierto? Y aquí está la línea base de los diploides, ¿cierto? 2N. Todo lo que esté por arriba tiene mayor número de copias y todo lo que esté por abajo tiene menor número de copias que 2. Este es nuestro análisis default, el que le estoy mostrando aquí arriba, donde podemos ver qué es lo que hay. Si es que hay ganancia, en este caso, pérdida, en este otro caso, de cromosomas, y podemos ver también el sexo del embrión. Podemos hacer un análisis donde nosotros enmascaramos el sexo, por ejemplo, si es que los padres no quieren saber cuál es, podemos entregar el resultado sin ese dato, eso se puede hacer. Y tenemos también un algoritmo específico de análisis donde se hace un análisis para mosaicismos específicamente, ¿ya? Y aquí nos indica dónde está, en este caso hay uno en el cromosoma 9, que es que tenía un 40% de mosaicismo. A todo esto como dato, porque en algún momento en una de las preguntas comentaban si es que solamente había un embrión y era mosaico, ¿qué se hacía? Se hacía una nueva biopsia, una nueva biopsia. En cuanto a la calidad de los datos, la reproducibilidad de los datos, justamente ahí tenemos nosotros un ejemplo de cálculo de la sensibilidad para mosaicismo del 40% en una duplicación de cromosoma 9, justo la miré. La sensibilidad para esto, o sea, cuántos eventos, que yo sé, bueno, esto se hizo con mezcla de cultivo celular, así que se hizo en laboratorio in vitro, es de un 98% hacia arriba. Por lo tanto, de 100 eventos o mosaicismos que habían, se detectaron 98, lo que hace que estemos bastante confiados y eventualmente si ese embrión de la pregunta estaba congelado, el resultado que tiene es un resultado muy real, digamos, y que tienen que estar tranquilos con ese resultado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las aneuploidías, pero también podemos hacer un análisis para las enfermedades monogénicas, ¿cierto? Y estos son dos enfoques y son muy complementarios. Nosotros con el análisis de aneuploidías lo que vamos a hacer es una secuenciación del genoma completo, pero con baja cobertura, 0.01 por. O sea, nos da una visión general de qué es lo que está pasando. Pero si yo quiero ir a ver algo mucho más específico, incluso si quiero determinar un SNP dentro de una región, tengo que hacer algo que tenga mayor cobertura en este caso, o sea, que yo tenga muchas más lecturas en esa región específica que yo quiero leer. Y ahí está entonces lo que tiene que ver con PGT-M, que se dirige a la región de interés, y nosotros necesitamos para esa región, para poder asignar la variante en este caso, una cobertura de más de 20 por. En este caso, bueno, nosotros tenemos una solución que se llama PGD-Seq, ¿ya? Que está diseñado para cubrir más de 200 SNP que están hacia río arriba y río abajo de cada una de las regiones de interés. Todos estos paneles fueron pensados en base a enfermedades no comunes, pero que se repiten o de alta prevalencia, considerando etnias, considerando lugares geográficos, todo lo que se conoce. Bueno, y los paneles son, como digo, para las enfermedades más comunes, y también, igual que la solución que yo les mostré para aneuploidía, es una solución completa que incluye el análisis
a través de un software específico. ¿Por qué les muestro esta solución? Porque es muy importante. Esta solución va dentro del flujo del estudio de aneuploidías, y la forma de, el flujo de trabajo, digamos, se inserta dentro de la preparación de lo que yo les mostré anteriormente. Y lo importante es que nosotros no necesitamos una nueva biopsia, sino que ocupamos el mismo flujo de trabajo que teníamos, que era la preparación de esta librería amplificada con baja cobertura, que era la librería para aneuploidías. De ahí nosotros vamos a tomar una alícuota y vamos a preparar una segunda librería. No hicimos una nueva biopsia, o sea, es la misma muestra que nosotros teníamos, la misma librería. De ahí nosotros vamos a tomar una alícuota y vamos a preparar esta segunda librería, o las que quieran, dependiendo de las enfermedades que ustedes quieren evaluar, y vamos a preparar esa librería. Luego esa librería la vamos a juntar con el resto de nuestra librería que habíamos hecho para el análisis de aneuploidías, y vamos a continuar con el mismo flujo de trabajo. Entonces, es un paso adicional, pero dentro del mismo flujo de trabajo. Por lo tanto, no usamos biopsias adicionales y podemos tener una mayor cantidad de resultados o un análisis mucho más exhaustivo. Aquí está cómo se visualizan los resultados. El análisis de enfermedades monogénicas está muy asociado también al análisis de los portadores. Por ejemplo, si tuvimos la opción de que los portadores hicieran un análisis, ya sea por curiosidad, por edad, o porque tienen antecedentes familiares de que tienen la enfermedad, vamos a tener esos reportes, y si es que existía alguna enfermedad asociada, podría ser esa misma enfermedad que nosotros analizáramos en los embriones, ¿cierto? Pero si no, bueno, es igual. Tenemos entonces aquí, este es un ejemplo para el gen de la beta-globina relacionado con la beta-talasemia. Tenemos aquí el perfil de la madre, del padre, en este caso existía un hijo también, y acá están todos los perfiles de los diferentes embriones que se analizaron. Cuando están en rojo, que espero que se vea en rojo, están afectados, y cuando está en verde no están afectados, y podemos ver si es que son dominantes, heterocigotos o bueno, si tienen uno de los dos alelos, en el fondo, heterocigotos o homocigotos para cada una de las variantes. Esta es la forma entonces de cómo nosotros vemos esos resultados. En cuanto a las diferentes enfermedades monogénicas que nosotros tenemos en este portafolio, aquí se las muestro. La pueden ver también en la página web, que creo que puede ser un poco más fácil. Pero tenemos conocida fibrosis quística, X frágil, hemofilia, síndrome de Lynch, entre varios otros, distrofia muscular. Así que es un tema bastante interesante y que complementa todo este estudio de aneuploidías, como les decía. Y bueno, era un poco más cortita así mi charla. Eso es lo que yo les quería comentar con respecto a nuestras soluciones y a nuestra tecnología que tenemos para el área de reproducción.